Hola y bienvenidos, soy Paula Manteiga, la gerente de operaciones de Sandler Training para Colombia y experta en la metodología de ventas y gerencia Sandler. Este entrenamiento intensivo comercial te va a permitir aprender a dejar de dedicar tiempo a prospectos que no valen la pena porque finalmente nunca compran. Dejar de dar descuentos innecesarios, descuentos que muchas veces nadie te ha solicitado y lo único que hacen es sacrificar la utilidad de tu negocio, de la compañía y también de las comisiones y acortar los ciclos de ventas lo máximo posible. Las ventas son un baile en pareja y como en cualquier baile, una persona que dirige todo el proceso. Entonces, el que se encarga de dirigir se encarga de cuándo empieza el baile, cuál es el territorio cubierto, cuáles son los pasos, qué vueltas se dan, cuándo termina el baile. Pues en el baile de las ventas funciona igual. En este caso están el prospecto y el vendedor tradicional, y el que dirige el baile se encarga de dirigir cuándo empieza el baile, cuál es el territorio cubierto, cuáles son los pasos, qué vueltas se dan y cuándo termina el baile. Si te fijas, te hablé de prospecto y vendedor tradicional. ¿Por qué vendedor tradicional? Porque el vendedor tradicional es el típico vendedor que se ha encargado de desprestigiar nuestra profesión, que se ha encargado de que las ventas estén mal vistas. De hecho, hay personas que incluso creen que las ventas no son una profesión real, sino que son una profesión donde yo estoy mientras consigo algo mejor. ¿Y cómo es ese vendedor tradicional? Es el vendedor hostigoso, cansón, fastidioso, esa persona a la que todos le colgamos el teléfono. Entonces, bueno, vamos a ver ahora cómo funciona este baile. Y lo cierto es que tanto el prospecto como el vendedor tradicional han desarrollado toda una serie de estrategias para poder dirigir el baile. Y quiero que veas qué estrategias son más poderosas. Vamos a ver las estrategias del prospecto, vamos a ver las estrategias del vendedor tradicional y al final te voy a explicar por qué no quieres ser el vendedor tradicional. Entonces, empecemos con las del prospecto. La estrategia número 1 del prospecto es retener información. Cuando tú estás en una reunión de ventas, generalmente hay algunos tipos de preguntas que los prospectos son como muy reservados y que no quieren contestar. Por ejemplo, imagínate que estás en una reunión y le dices a tu prospecto: oye fulanito, ¿y qué presupuesto tienes? Muchas veces la respuesta es: no, pues la verdad no sé, todavía no sabemos, estoy mirando, o incluso hay situaciones en las que nos dicen: es confidencial. Ni que fuera información del Pentágono, ¿verdad? E incluso si tú vas más allá, si eres un vendedor profesional y vas más allá y haces preguntas como: oye fulanito, ¿has revisado competencia? ¿Te incomodaría compartir conmigo qué propuesta te está haciendo mi competencia? ¿Qué te dice el prospecto? Sabandija, inmune, inmoral. ¿Cómo se te ocurre hacerme esa pregunta? ¿Qué está pasando con tu ética, con tu moralidad? ¿Por qué pasa esto? Porque su primera estrategia es retener información. Los prospectos retienen su información porque creen que si nos dan su información, si muestran sus cartas, entonces se van a quedar sin juego, van a perder, no van a poder negociar. Y por eso esta es su primera estrategia. La estrategia número 2 de los prospectos es obtener consultoría gratuita. Entonces los prospectos dicen: yo no te voy a dar información a ti, pero ¿sabes qué? Tú sí me vas a dar información a mí. Y muchas veces, en función de la industria en la que yo me desempeñe, puede ser que yo haga todo el diseño, haga todo el proyecto, todas las etapas, le presente absolutamente todo. Y hasta ese momento, en mi billetera o en mi cartera hay 0 pesos. Entonces, los prospectos les encantan que le resolvamos sus problemas a cambio de nada. Uno de los libros más famosos y más antiguos de Sandler se llama Las 49 reglas de Sandler y cómo aplicarlas. Y a lo largo de este entrenamiento te voy a estar dando muchas reglas. La primera de ellas es: no tires tus dulces en el lobby. Suena raro, ¿verdad? Ven, te explico.
Imagínate que este fin de semana vas a cine y estás muy emocionado porque van a dar una película que hace tiempo querías ver, pero llegas tarde porque pues había atascos, porque estás en Bogotá o estás en cualquier ciudad que es congestionada y llegas tarde al cine. Igual llegas y pues hay que comprar Maíspira, hay que comprar perro, gaseosa, una chocolatina, absolutamente todo. Cuando te entregan tu comida, sales corriendo para la sala y desafortunadamente te tropiezas y ¡pah!, te caes. Y entonces el Maíspira sale volando, la gaseosa obviamente se abre, los perros boca abajo con todas las salsas, y cuando llegas a la mitad de la película, lo único que te queda es la chocolatina que sobrevivió a la tragedia. Bueno, pues en las ventas somos así. En las ventas nuestros dulces, nuestro Maíspira son nuestra información, nuestros beneficios, nuestras características, cómo resolvemos los problemas. Y generalmente como vendedores queremos dar toda esa información en el lobby, en la entrada del proceso, en el inicio del proceso. Y cuando llegamos a lo importante de las ventas, cuando llegamos a lo álgido que es el cierre, lo único que nos queda es una chocolatina, que fue lo que sobrevivió a la tragedia y que en las ventas se llama descuento. Y muchas veces, incluso con ese descuento, no consigues cerrar. Entonces, no lo olvides. No riegues tus dulces en el lobby, no tires tus dulces en el lobby. Recuerda, estrategia número 2 de los prospectos, obtener consultoría. La estrategia número 3 de nuestros prospectos es evadir el compromiso. ¿Qué significa esto? Nuestros prospectos endulzan nuestros oídos, nos dicen lo que queremos escuchar. Paula, me encanta, esto es lo que necesito, va a resolver mi existencia, déjame lo pienso, lo voy a revisar, lo tengo que consultar. Paula, lo voy a revisar y yo te llamo. Entonces, ya que ellos obtuvieron lo que quieren obtener, evaden el compromiso con esas frases que todos los vendedores están acostumbrados a escuchar, y lo peor de todo es que creemos que son normales. Entonces, estrategia número 3, evadir el compromiso. Estrategia número 4, desaparecer. A los prospectos les encanta meterse debajo de las piedras, ya que no les servimos, se meten debajo de las piedras y de allí no salen. En una ocasión me contaba un cliente mío aquí en Bogotá que había vendido un seguro de pensión y pues el prospecto le había dicho, ¿sabes qué? Pasa el viernes y te entrego el cheque. Pasó el viernes y no estaba ni el cheque ni el dueño del cheque. Entonces empezó a llamarlo, no contestaba las llamadas, mensaje por WhatsApp, chulito azul, nada, no contestaba por ningún lado, mail, y al cabo de 1 o 2 semanas mi cliente dijo como, ok, esta venta se perdió. Un par de meses después volvió a pasar por la oficina del prospecto porque casualmente estaba muy cerca, y cuando llegó a la recepción le dijo, oye, por favor, llevo mucho tiempo tratando de hablar con tal persona y pues ha sido muy complicado, ayúdame. Y pues la recepcionista le dijo, ¿sabes qué? Está en un comité, no te puedo atender en este momento. Y él le dijo, por favor, de verdad, ayúdame. Y a la recepcionista pues realmente le dio pena y quiso ayudarle. Entonces fue a buscar al prospecto. Mi cliente, pues no de curioso, pero pues apoyó ahí en la recepción y empezó a mirar. Y en la agenda vio que había un post-it con su nombre que decía, si llama tal vendedor, decir que no estoy. Entonces yo te hago una pregunta, ¿cuántos post-its habrá en Colombia, en el mundo, que digan, si llama tal vendedor, decir que no estoy? Y que ese tal vendedor seas tú. Porque la estrategia número 4 de los prospectos es desaparecer. Vamos a ver ahora las estrategias del vendedor tradicional. Recuerda, ese es el vendedor que no quiere ser, y al final te voy a explicar bien por qué. La estrategia número 1 del vendedor tradicional es llamar la atención. Los vendedores tradicionales creen que si no tienen toda una serie de herramientas, de elementos, no pueden salir a vender. Si no tienen
tarjetas de presentación, si no tienen brochure, si no tienen una presentación en PowerPoint o Keynote o el formato que sea bien espectacular, ¿cómo van a salir a vender? De hecho, recuerdo perfectamente una ocasión que estaba en una reunión de ventas y todo el equipo comercial estaba ahí y yo le pregunté al dueño, oye fulanito, ¿por qué todo tu equipo está aquí? Y él me contestó, Paula, lo que pasa es que se nos terminaron los brochures, pero ¿sabes qué? Ya mandamos a hacer unos nuevos y van a quedar espectacular. Y yo le dije, oye, ¿cuánto se demoran los brochures? Y la respuesta fue aterradora. 2 meses. Y yo, oye, ¿qué va a hacer tu equipo 2 meses? Y él me contestó, planeación estratégica. Entonces, la estrategia número 1 del vendedor tradicional es llamar la atención, porque cree que si no tiene elementos para llamar la atención, ¿cómo va a vender? Estrategia número 2 del vendedor tradicional es presentar. Entonces, llega a una reunión de ventas y lo primero que hace es presentar. ¿Y qué presenta? La verdad, la pregunta es, ¿qué no presenta? Porque es como una ametralladora. Empieza a presentar todos los beneficios, todas las características de su producto o servicio. ¿Y cuál es el gran problema? Que presenta lo que a él particularmente le parece bueno de su producto o servicio. Y regla Sandler, los prospectos compran por sus motivos, no por el motivo del vendedor. Cuando yo estoy empezando un proceso de ventas, yo no estoy listo para presentar. ¿Por qué? Porque no tengo ni la más remota idea de qué es relevante, qué es importante para mi prospecto. Y bueno, ahí va mi regla Sandler favorita. No hay malos prospectos, hay malos vendedores. Muchas veces yo como vendedor soy el que me encargo de estropear el proceso. ¿Por qué? Porque con toda la información que yo le lanzo a mi prospecto, estropeo el proceso. Muchas veces digo cosas que mi prospecto no quiere escuchar. ¿Por qué? Porque no resuelven su problema o su situación o su deseo. Entonces, estrategia número 2 del vendedor tradicional, presentar. Presentar lo increíble y lo espectacular que es su producto o servicio. Estrategia número 3 del vendedor tradicional, cerrar. Pues ya presentó, ya contó cómo puede resolver el problema del prospecto. Ahora es momento de cerrar. Y a los vendedores tradicionales les encantan los cierres de presión. ¿Cómo funcionan los cierres de presión? Si no compras hoy, mañana va a cambiar de precio. Hoy es una oferta especial. Si no compras hoy, probablemente mañana ya no esté. Y presionamos hasta hacer que el prospecto compre. Compre como de una forma emocional. Pero ¿cuál es el problema? Que generalmente esos prospectos que compran con esos cierres de presión se arrepienten. Y eso se vuelve un gran problema. ¿Por qué? Porque además de que se arrepiente y mañana viene y te busca y te dice, oye, finalmente no, o muchas veces ni siquiera viene y te busca y te dice finalmente no, sino que de repente deja de contestar. ¿Ok? Utiliza su cuarta estrategia. Y también cuando las personas compran obligadas, empiezan a hablar mal de nuestro producto y de nuestro servicio. Y mínimo se lo dicen a unas 10 personas. Entonces, la estrategia número 3 del vendedor tradicional es cerrar, hacer cierres de presión. Estrategia número 4, última estrategia del vendedor tradicional, perseguir. Los vendedores tradicionales son fieles a su marca y creen que tienen que buscar al prospecto hasta donde haga falta, tienen que ir detrás de él hasta donde haga falta. Entonces, su última estrategia es: no importa que no me contestes porque yo te voy a estar llamando todos los días. Oye, y finalmente, ¿qué decisión tomaste? No, mira, en este momento no te puedo atender, tranquilo, te llamo mañana. Y al día siguiente lo vuelven a llamar y así de una forma muy hostigosa. Entonces, ya vimos las estrategias del prospecto, ya vimos las estrategias del vendedor tradicional. Ahora vamos a ver cómo funciona el baile. La primera estrategia del vendedor tradicional es llamar la atención. Y entonces el prospecto, ¿qué hace? Retener su información.
El vendedor tradicional no se preocupa por eso y ¿qué hace? Presentar, tranquilo, te voy a contar lo increíble, lo espectacular que es mi producto o servicio. Y ¿sabes qué? El prospecto está feliz porque entonces ¿qué obtiene? Consultoría gratuita. Después de presentar y darle esa consultoría gratuita, el vendedor lo que hace es hora de cerrar, vamos a hacer un cierre. Y entonces el prospecto ¿qué hace? Tranquilo, y evade el compromiso. Y entonces el vendedor tradicional empieza a perseguir. No te preocupes, ve, piénsalo, revísalo, que yo te voy a estar dando seguimiento y yo te voy a estar persiguiendo. Y entonces los prospectos ¿qué hacen? Desaparecer. Entonces te pregunto, ¿quién maneja el baile de las ventas entre el prospecto y el vendedor tradicional? Sin duda el prospecto, ¿verdad? Espero que no te haya pasado ninguna de estas situaciones. Bueno, ya conociste el baile de la compraventa, ya conociste lo que pasa cuando yo utilizo las estrategias del vendedor tradicional, que esos son los errores que probablemente estás cometiendo hoy en día. Pero además es importante que entiendas que ser exitoso en ventas no consiste solo en tener buenas técnicas, tener buenas estrategias, sino que tiene que haber algo más. En mi ejecución como vendedor, en mi ejecución de la profesión, si yo quiero ser exitoso, tengo que enfocarme en 3 cosas. Generalmente no alcanzo los resultados que quiero alcanzar por alguno de estos 3 motivos. Número 1, porque no sé qué hacer. Número 2, porque no sé cómo hacer las cosas. Y número 3, porque no quiero o no me atrevo a hacer ciertas cosas. Si yo no sé qué hacer, eso significa que estoy teniendo problemas de comportamiento. Si yo no sé cómo hacer las cosas, eso significa que estoy teniendo problemas de técnica. Y si yo no quiero, no me atrevo a hacer ciertas cosas, eso significa que estoy teniendo problemas de actitud. Entonces, si te fijas, no solo es un tema de técnica, sino que tengo que tener técnica, actitud y comportamiento. A estos 3 elementos nosotros los llamamos el triángulo del éxito. De hecho, ¿sabes qué? Este triángulo sirve para ser exitoso en cualquier disciplina en la que quieras ser exitoso, no solo en ventas. Entonces, vamos a ver un poquito cada uno de ellos. Actitud. Actitud es aprender a manejar mis emociones, aprender a controlar mis emociones a mi favor. ¿Por qué? Porque lo cierto es que estoy en una profesión llena de rechazo, de nos, de negativismo. Entonces tengo que ser muy bueno gestionando mis emociones. Actitud. Tener la actitud adecuada significa que estoy a gusto conmigo mismo, estoy a gusto con mi compañía y estoy a gusto con mi mercado. Después está técnica. La técnica es el cómo, las estrategias, el paso a paso. Vamos a dedicar la sesión 3 a conocer toda la técnica Sandler, el paso a paso. Sabes que un proceso de ventas no es una improvisación, no es que voy y yo le echo ganas y a ver si sale bien. Un proceso de ventas está fríamente calculado. Yo como vendedor tengo que tener absoluta claridad de qué va a pasar paso a paso, porque esa es la única forma en la que yo voy a poder mantener el control del proceso de las ventas y no va a ser el prospecto el que va a dirigir el baile como en el baile de el vendedor tradicional y el prospecto. Entonces la técnica es el paso a paso. ¿Qué pasos tengo que seguir para hacer un proceso de ventas efectivo? Y por último viene comportamiento. Esta palabra es un poco confusa, en inglés es behavior y comportamiento es para mí disciplina, hacer lo que tengo que hacer la cantidad de trabajo necesaria para llegar a mis metas. Entonces, en comportamiento yo tengo que tener muy claro cuáles son mis metas, cuál es mi plan para llegar a esas metas y por último, acción. ¿Qué voy a hacer cada día para llegar a esas metas? Nosotros somos muy de enfocarnos en la acción, en el comportamiento, en la gestión diaria. ¿Por qué? Porque si tú lo piensas fríamente, hay una estadística detrás.
Yo utilizo las metas, con ellas hago un plan y después le pongo acción. Si yo me enfoco en la acción, sin duda voy a llegar a las metas. El problema es que generalmente solo nos enfocamos en las metas y entonces se convierte como en un yugo. Entonces, fíjate, esto no es solo un tema de técnica, no es solo un tema de estrategia, sino que es un tema de trabajar los 3 pilares. ¿Cómo está mi actitud? ¿Cómo está mi técnica? ¿Cómo está mi comportamiento? Si yo no estoy trabajando los 3, difícilmente voy a ser exitoso. Sé objetivo y piensa, ¿cómo está tu actitud? ¿Estás a gusto contigo mismo? ¿Estás a gusto con tu compañía, con tu mercado? ¿Cómo está tu técnica? ¿Estás estudiando, estás aprendiendo nuevas técnicas, nuevas estrategias o siempre estás haciendo el mismo proceso y en consecuencia lo único que haces es te tropiezas con una piedra, eres una persona con mucha fuerza de voluntad y entonces te levantas, pero nuevamente te tropiezas con la misma piedra porque no estás aprendiendo nuevas técnicas y nuevas estrategias? Y por último, ¿cómo está tu comportamiento? ¿Tienes claridad de cuáles son tus metas, cuál es tu plan y le estás poniendo acción? Es importante que entiendas por dónde debes aprender. Hay personas que sobre todo tienen problemas de actitud, hay personas que sobre todo tienen problemas de técnica y hay personas que sobre todo tienen problemas de comportamiento, de disciplina, de hacer lo que tienen que hacer. Si tú entiendes dónde está tu oportunidad de mejora y empiezas a trabajar en esa, vas a ver que rápidamente vas a obtener resultados diferentes. Entonces, el triángulo del éxito son 3 elementos: actitud, técnica y comportamiento. Aprender solamente técnica nueva no sirve de nada. ¿Por qué? Porque tengo que tener coraje, valentía para utilizar esa técnica y esto proviene de la actitud, y tengo que tener la disciplina, la constancia para utilizar esta técnica y esto proviene del comportamiento. Entonces, hoy hemos visto el baile de la compraventa, el baile del vendedor tradicional y del prospecto, y hemos visto el triángulo del éxito.